Bueno, acá estamos. ¿Qué más decir? Un espanto lo de hoy. Perdió Trinidense 3-2 contra Recoleta. Se lo dieron vuelta. Ganaba 2-0 cómodamente. No sé si merecidamente, pero cómodamente lo ganaba. Recoleta con un poquito de viveza, un poquito de huevos, un poquito de ganas. Te lo da vuelta en tu casa, con tu público, que llenó todo lo que era nuestro sector. Estaba todo copado. Y nos dan este espectáculo los jugadores, porque esta es todos los jugadores. Acá yo no voy a ni a achacarle al técnico, ni al árbitro y ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas se lo dejo a ustedes. Ustedes opinen. Pero el espectáculo de los jugadores hoy, mamá querida, mamá. Y no me voy a agarrar con los pibes tampoco. Porque Alan Cano y Pedro Zarza hicieron ahí lo que pudieron. Empezaron mal, la verdad. Después remontaron. Eh, qué sé yo, qué sé yo. Es triste, es triste. Hoy después de mucho fui a la cancha con mi viejo, solos mano a mano él y yo. Eh, recordé esos tiempos donde justamente él me llevaba a la cancha, pero años atrás. Y nos fuimos caminando, volvimos caminando ahí por Lombardo, la Vía Férrea, todo eso. Ese camino que ya conocen algunos. Y a la vuelta en shock nos quedamos, nos planeamos así un ratito y después era una marcha fúnebre, silencio total. Eso dice mucho. A veces el silencio dice más que las propias palabras. Y esperé calmarme un poco para meter un análisis. También no quiero quitar mérito a Recoleta. Creo que, a decir verdad, hice todo lo contrario. Porque cité las razones por las cuales Recoleta no ganó. Pero a su vez, cité lo que nos faltó. Lo que le faltó al jugador que viste esa camiseta. A los que vistieron esa camiseta hoy. Que no se tienen que despertarse, será. Este partido vos no ganás con metiendo el gol y relajándote, no ganás. Entrando sobrado al partido como el otro día te mentalidad, así no se gana. Y me extraña porque ellos saben, saben más que yo, saben más que nosotros muchas veces el jugador porque lo vive ahí. Pero no sé, ¿qué más quieren? Que el club le responde, le da todo, que yo sepa, están todos al día, todos cobran premios, le ganan a Cerro, le ganan a Olimpia, se cobra, se los tiene bien, entre algodones, vienen todos sus familiares, su señora, sus hijos, su cuñado, su tío, su primo, su abuela, su perro, su gato le traen, vienen a apoyarles todos, la hinchada misma por el momento que estamos pasando. Va, alienta, canta, grita. Hoy estuvimos muy efusivos. Todos estuvieron efusivos en la cancha. Alentando, cantando, todo tirando para el mismo barco, todo tirando la buena, como se dice. ¿Qué más quieren? ¿Qué les falta? ¿Qué les falta? Y si en algo me equivoqué de lo que acabo de decir, que me lo avisen, por favor. Y yo hasta los cuatro vientos les voy a contar si es que algo de lo que dije es mentira. Si es que fallé en algo, la pifié en algo, le erré en algo, todos nos equivocamos, pero me dicen, che, hoy no es así, estamos mal, pasamos por esto, por lo otro. Sí, no, fue. Todos saben cómo encontrarme, me pueden decir sin problema y yo a los cuatro vientos les voy a contar. Todo el mundo se va a enterar. Pero no, ¿qué puedo decir? Será hacer un análisis futbolero de no quién pivotó más, no quién chutó más veces al arco, quién tuvo más la posesión. No, para ese tipo de análisis ya saben qué medios ver. Los medios híbridos, los medios de siempre. No, acá no puedo quedarme con eso, con ese análisis simplista, básico. Porque el fútbol va más allá de los números, va más allá de las estadísticas, va más allá de quién tuvo más la pelota, quién le pegó más veces al arco. Sí, es importante, pero un partido como este no. Cuando te das vuelta uno va a 0 no. En tu cancha. No, señores, no. Porque sencillamente faltaron huevos, faltaron ganas. No me explico, la verdad le trato de ver la vuelta
trato de ponerme en la piel de ellos, de defenderme. No. ¿Y saben por qué? Antes de meter, ¿qué pasó? Un 3-0. Yo dije, bueno, un accidente. Lastimosamente me estoy equivocando, no, es un accidente. Porque ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve ganar la Cerro, Olimpia, Luque, Guaraní y perder con Temetario, perder con Recoleta? ¿De qué te sirve? ¿Que alguien me puede explicar de qué te sirve? Así es, de nada, de nada. Queda ahí para la portadita del diario. Ay, ganamos a Olimpia, ganamos a Cerro. Sinceramente yo prefiero que Cerro me gane 3-0 que Olimpia me gane 2-0 y a rivales directos, a rivales de nuestra misma categoría, de nuestro mismo estatus, no sé cómo explicar, ustedes entienden. A ellos ganarles, pisarles, aplastarlos si es posible, futbolísticamente hablando, por cierto. No nos sirve de nada esa victoria para las anécdotas. Ejemplo, ¿alguien se acuerda cuando le ganamos a Argentina ya en Córdoba para el Mundial de Rusia? Yo al menos no me quiero ni acordar. ¿Por qué? Porque fue al pedo, no clasificamos ese Mundial. Veníamos acá y perdíamos local todos los partidos. ¿De qué te sirve esa victoria? Ahí está. De nada. De nada. Para la estadística son una estrellita. Y no, ni siquiera estrellita. Un felicidad que te escribía la profesora. Y buen trabajo. Cuando estábamos en primer grado, segundo grado. Con eso no ganas torneos. Se supone que estamos para grandes cosas. Esa es una de las máximas que tenemos acá en el campamento trinidense. Pero ¿estamos para grandes cosas? Le pongo un signo de interrogación. ¿Estamos para eso en serio? Evidentemente cuando así no estamos para eso. No estamos para eso. Quizás estemos para Sudamericana. ¿Y qué? ¿Vas a clasificar a la Sudamericana? Sí. Va a clasificar Nacional, qué sé yo, Ameliano, otro más, Recoleta se suma ahí, qué sé yo, no sé. Y te toca el primer partido, ese que tenés que enfrentarte contra el paraguayo. Lo perdés y ya está. ¿Qué? Cobra un poco de platita y ya que se va todo en sueldo. Porque no cobran miseria a los jugadores. Y repito, si me equivoco, por favor, hámelo saber, no hay problema. Estamos para retratarnos, todos acá fallamos, etcétera, lo que sea. Acá estamos para informar, para brindar todo, pero así es, esta es la realidad. Estamos para esto, estamos para pelear el torneo 90 aniversario Club Sportivo Trinidense Clausura. Bueno, Tigo, el nombre más largo de la historia que le pusieron a este torneo, 2025 Clausura. ¿Estamos o no estamos? ¿Para qué estamos? Miren, este escudo es gigante, es grande, hay que llevarlo con orgullo, siempre. No cuando todas las pantallas, todos los reflectores nomás están hacia vos. No en las ponerle importante, porque lo de ayer es importante, lo de hoy, perdón, ya me confundo. Lo de hace rato es importante, lo de Tembetaré es importante. Cada partido es importante. Esto es paso a paso, paso a paso. Les juro que estoy hablando con la mayor mesura que puedo. A ver, vamos a leer la tabla para no pasarme de mambo. Guaraní bien arriba, puntero. Ay, ahora me acordé, me pongo más nervioso. Perdió Guaraní, perdió Cerro, perdió Olimpia. Todos perdieron y Triqui no aprovecha. Ay, 6 puntos regalamos, Dios mío. Y la manera en la que se perdió, no puedo obviar. Ese primer, una desatención total. No sé si fue la 8 o quién pierde la pelota en el medio para el gol del descuento de ellos, de Brian. No me recuerdo el apellido, discúlpame, Brian. Brian algo era que entró en el segundo tiempo. Luego el penal de miércoles que hacemos ahí entre el arquero y no sé quién era el otro ahí. Mamita querida, mamita, cómo nos gusta regalar. Hoy estábamos, no sé, modo Papá Noel, parece, dando regalos a todos. Regalamos ahí ese penal, lo ataja Dufour, rebote, a Lesírbano, difícil, lo que falla así nomás, bueno. Después ese tercer penal de que se va por la mano de Ronaldo, no sé, no lo veo ni reclamar a Ronaldo y no me voy a estar quejando del arbitraje cuando el equipo jugó de una manera espantosa. La única sonrisa que salió de mi cara desde que ellos metieron ese descuento fue cuando le sacaron el línea. Lo único que hizo también en línea fue sacarle al perrito de la cancha, el famoso Yagua Cancha. Esa fue mi única sonrisa, pues nada. Imposible así.
Imposible, así. Guaraní puntero con 25 puntos. Nacional querido, entró ahí en la lucha, está con 22 puntos. Ojo con Nacionales. Cerro Porteño está con 21 puntos, Niense con 20. Si nos desperdiciamos todos partidos. Ay. Libertad con 17, al igual que Luqueño, y esa es la parte importante de la tabla. El resto, ya saben, los 6 primeros y el resto no sé. ¿Qué más puedo decir? No sé. Díganme en los comentarios si alguien vio todo este video. No sé si ven todos o no. No sé. La verdad que está en la cara de un hombre vencido, derrotado, cansado. No hay mucho que agregar. No es tan difícil. Un poquito más de viveza, un poquito más de entrega, un poquito más de garra, un poquito más de contundencia también arriba, que tenemos menos gol que un arquero. No tenemos más gol. ¿Qué nos pasó? Hace 3 partidos que un gol a veces metimos en 3 partidos. Ahora con estos 2 no. Hoy metimos, pero un regalazo. El segundo gol, el otro metió Centu. Sí, buen gol, ¿verdad? Contra Meliano 1, la otra vez de pedo. Pues nada. Algo está pasando ahí arriba, en la parte alta de nuestro equipo. Y bueno, señores, el otro fin de jugamos contra Olimpia. Creo que el viernes a las 6:30, si no me equivoco. Espero que sea en el Defensor, que nos lleven a otro recinto, por favor, para poder estar ahí y dar el análisis ahí en vivo, in situ también. Le agradezco al que llegó acá, por favor, dejen me gusta. Y vamos, Triqui, todavía. Se puede, se puede. De poder se puede, porque este es un torneo súper irregular. No hay un equipo así que te pase por arriba. A veces te hace creer que Guaraní, a veces te hace creer que va para arriba, después Cerro y después ahora Nacional. No, es muy irregular, es muy competitivo por ese lado. Se puede todavía, nada está perdido. O sea, no todo está perdido, mejor dicho. Hay que seguir. Muy buenas noches a todos.